Ok. Uf. Uy, me duele todo. Ya. Este va a ser el, creo que último video. Sí, porque realmente ya tengo que continuar mi estudio. De hecho, lo he estado continuando todo este rato, este estudio, porque la prueba está difícil, bueno. O sea, son muchas hojas. Entonces, por eso que el estudio ha sido largo, largo, largo y tendido. Em, ya, ¿qué voy a decir? Ah, este es el caso. Esto es curioso. Este caso es real. O sea, es el por qué Grand Theft Auto tiene esa historia. ¿Por qué tiene ciertas pelepandillas? O sea, mucho, yo pensé que era realmente una historia original, básicamente una historia del juego. Pero no. O sea, esto se inspira de un relato real de corrupción, de lavado de dinero, de policías que ocuparon sobre fuerza de su poder y aprovecharon muchas mierdas. Potata, esto no está patrocinado, esta mierda es mía. Solo la dejé ahí porque, bueno, es mi almuerzo. Entonces, por eso, entonces es un montón de cosas y hechos que, ojo, son impactantes y que son muy buenos. Así que vamos a contarlo. Esto me va a servir para los dos canales, así que punto positivo para mí. Vamos para allá. Vamos así ya. La historia es muy curiosa. Lo mismo, obviamente, figures, por si acaso, para que tampoco digan una cuestión. Vamos para acá. De toda la saga de Grand Theft Auto. Y a pesar de que San Andreas no es Ojito que se aplica la misma historia, o sea, la misma historia de que básicamente los policías se metieron con drogas, que empezaron a abusar de poder, etc. es real. ¿Ok? Vamos a saltarnos toda esta parte porque no necesitamos la introducción, ya que la mayoría de la gente asumo que habrá visto Grand Theft Auto o habrá jugado Grand Theft Auto, porque bueno, es un juego de 20 años. O sea, si no lo has jugado, aprovecha para jugarlo. y las rivalidades entre las pandillas de South Los Santos, Es principalmente importante este entre los detalle, las Ballas pandillas, y porque en Grove esta Street historia real Families, la también hubo un pandilla problema de a la que conflicto de pertenece pandillas. CJ. Pues los families han perdido relevancia y territorios en las calles debido a su política de mantener su negocio libre de drogas, mientras en el resto del país el consumo del crack se extiende como la pólvora, Ujú. negocio que le otorgaba a los Ballas más poder, dinero e influencias del que los families nunca tuvo. Poco después de llegar a Los Santos nos encontramos con los oficiales de policía Frank Sí. Tempany y Eddie Pulaski, miembros y fundadores del grupo Crush, una división de la policía de Los Santos dedicada al crimen relacionado con las pandillas, organización corrupta cuya autoridad sus miembros aprovechan para ocurrir con impunidad en el abuso, la corrupción y la brutalidad policial, y que desde el principio empiezan Sí, pues chantajeando se a presenta como CJ los para hacer malos sus del trabajos juego. sucios, eliminando a gente que expondría sus verdaderos colores o si no, lo incriminarían por el asesinato de uno de los miembros de Crush. El clímax de la historia se da cuando nos damos cuenta de que Big Smoke, uno de los miembros más importantes de Sí. Grove Street Families, ha estado trabajando en Incluso conjunción con Ryder los está miembros de trabajando Crush con y los ellos. Balas y conspirando en contra de los Grove Street para asesinar a Sweet, el líder de los Grove Street, para apoderarse de la pandilla y empezar a distribuir crack en los territorios de Families, y que la muerte de la madre de CJ fue consecuencia de un intento fallido de asesinar a Sweet. Polaski muere y los trapos sucios de Crash son expuestos al público. Tenpenny es juzgado por extorsión, corrupción, narcotráfico y Claro, pero abuso como todos sexual, están pero muertos. siendo que todos los testigos están muertos o desaparecidos, Tenpenny sale absuelto por falta de pruebas. Y aquí se suscita el evento conocido. Irónicamente, lo que pasó, básicamente, este hecho de que básicamente no hay nadie vivo para testificar, fue lo que pasó en el caso real. Y esto generó una indignación y, ojo, casi destrucción de Estados Unidos, porque este caso fue ultra mega viral, literalmente. Como los Por eso, disturbios de los Santos. Al final del juego, Smoke muere, Tenpenny muere y con él los disturbios, los Grove Street Families recuperan sus territorios y prestigio con Silla y a la cabeza, y es así como termina la historia de San Andreas. Dentro de todos los acontecimientos de esta entrega aparece una historia bastante típica de pandilleros y policías corruptos, claro, parece pero como una así historia como la típica. ciudad de Los Santos está basada en Los Ángeles, California, la historia de San Andreas, aunque no es una adaptación literal de los sucesos que referencia, Sí. toma elementos no solo de un gran evento en particular, sino que cala profundo dentro de la cultura callejera de la costa oeste de los Ujú. Estados Unidos. El único evento en el cual dos pandillas rivales se unieron para luchar contra esto. Y sobre la cantidad de cosas, porque la policía literalmente hizo cualquier cuestión. No sé cómo se volvió tan loco para meterse en Los tanta inicios de esta corrupción. historia se remontan a 1969, cuando, influenciado por el Partido de las Panteras Negras, Ahí está. quienes fueron importantes militantes a favor de los derechos de los afroamericanos, Ujú. Raymond Washington buscó unificar a los pandilleros locales de Los Ángeles
en una sola organización, que bautizó como The Crips, quienes rápidamente se volvieron en uno de los grupos más relevantes y peligrosos de los barrios bajos de Los Ángeles, lo cual hizo que a pesar de haber iniciado bajo los valores de los Black Panthers, se terminaron corrompiendo por el poder, siendo autores de los mayores crímenes y violencia relacionado con pandillas durante los 70s. De esta manera, decenas de grupos más pequeños, quienes estaban en contra de las creencias de los Crips, se unieron para formar The Bloods, quienes desde entonces se convirtieron en los principales rivales de los Crips, y quienes se dividieron en su totalidad los barrios de Los Ángeles. Estos grupos y su rivalidad sirvieron de inspiración directa para lo que vemos en San Andreas. Incluso encontramos grupos como los Lincoln Park Pyro Bloods, que visten el verde al igual que los Ahí Grove Street está la Families, y referencia. los Grove Street Watts Crips, que visten de morado al igual que los Balas. Incluso llegamos a encontrar similitudes al nivel de la simbología que utilizan estos grupos. Es más, la inspiración para la calle Grove Street, la E. Cocoa Street en Compton, durante la franja de tiempo en la que se desarrollan los eventos de San Andreas a principios de los 90, era territorio de los Bloods, quienes serían en este caso el paralelo de los Grove Street Claro, de la Families. Grove Street. Y de la misma forma en la que la rivalidad entre los Bloods y los Crips se desarrollaba de forma parecida a los Balas y los Families, durante esta época se estableció en la ciudad de Los Ángeles el Community Service Against Street. ¿Qué se supone que era este? Este se supone que era una, llámalo, subdivisión de la policía, la cual se basaba en estos casos de enfrentar a estas personas que eran vándalos, po. Se supone que para eso era el objetivo. Ahora que se haya puesto tan corrupta, que literalmente vendían la droga que incautaban y que hacían todo lo que hacían, no sé. Hoodlums, también Pero conocido sí como fue Los Angeles un evento Crash, una bélico. rama del Departamento de Policía de Los Ángeles dedicados al crimen relacionado con pandillas. Cada Ujú. una de las 18 unidades policiales de Los Ángeles tenía una unidad Crash asignada, teniendo bajo su jurisdicción más de 1,200 personas arrestadas durante la década de los 90. Pero la unidad Crash fue puesta en el ojo de la tormenta después de lo que se le conoció como el escándalo de Sí. Rampart. La división Rampart era la unidad número 2 de Crash, ubicada en el distrito de Westlake al suroeste de Los Era una Ángeles, y a finales de los subdivisión, 90 imagínate. fue severamente polémica, debido al que al día de hoy se conoce como uno de los casos de corrupción policial más Ujú. grandes de la historia de Estados Unidos. Rafael Pérez era un agente de narcóticos asignado a la división Rampart en 1995. Durante sus 4 Este güey se volvió loco. Literalmente se volvió loco. Abusó mucho de su poder, obviamente. Golpeaba a los. Mira, más allá de todo lo demás. Golpeaba mucho a los güeyes, le robaba las armas, y esto es lo que pasa. Las vendía, cuando encontraba droga, las vendía él. eh, Era bélico porque este tipo tenía literalmente un montón de poder. O sea, él estaba en un cargo alto. Entonces tenía, por ejemplo, mujeres que distribuían la droga. O sea, imagínate el nivel de literalmente lo que él decía. Él tenía, tenía un buen catálogo de policía. Entonces, muchas veces le creían más a él que a los pandilleros, obviamente, o sea, es lógico, pero sí se metió en cada cosa que fue peor, 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 y escaló. Y no sé cómo de verdad llegó a tal punto de corrupción. No lo entiendo, porque en la historia yo no vi como que sufriera pobreza, que le faltaba plata, no, años como miembro de Crash y tras pero involucrarse en el cambio de es drogas como fuerte infiltrado pensarlo. de la policía, Pérez constantemente conservaba unidades de droga y dinero de evidencia para su uso personal, Es que eso es lo que te incriminaba digo. inocentes para juzgarlos por crímenes que no Y cometieron culpaba y a otra plantaba persona. evidencias falsas para condenar a miembros de pandillas, únicamente por la inquina personal que Pérez les tenía. Pérez exigía respeto en las calles y quienes no lo concedían enfrentaban las consecuencias. Más de la mitad de las personas arrestadas por Pérez alegaban que los estaban incriminando, pero siendo que la mayoría tenía implicación con Claro. pandillas, sus declaraciones eran ignoradas, y siendo un oficial tan respetado como lo era él, nadie dentro de la policía cuestionaba la veracidad de sus declaraciones, y todos, irremediablemente, terminaban encarcelados. Pérez además era conocido en Los Ángeles por tener un grupo de mujeres que le ayudaban a vender y mover la Eso es lo mercancía que te decía. robada. Este tipo robaba la mercancía que tomaba de los buenos y encima después las vendía a él. Entonces de verdad se metió en cada problema. ¿Cómo se descubrió lo que él hizo? Básicamente, en un minuto lo pillaron con las manos en la masa. Justo cuando estaba robando mercancía, lo pillaron y dijeron, ¿por qué estáis robando mercancía incautada de tal este? Y ahí De los lo almacenes de la pillaron. policía. Para 1998, Pérez había perdido el norte totalmente.
Se iba de putas mientras estaba en servicio, Era una apalizaba locura. y disparaba Yo sin digo, esta historia es provocación una a locura porque sospechosos, hizo un dejándolos montón de morir en la mierda. escena, e incluso de los casos más sonados de cómo disparó, paralizó y envió a prisión durante 23 3 años años. a Javier Obando por Sí. haber presuntamente atacado a 2 oficiales de Sí, policía ese no se primaria. lo merecía el E pobre. incluso se tienen teorías de que estuvo involucrado en el asesinato del rapero The Notorious B.I.G. como parte No de sé los si eso está Bloods. Y a verificado, finales pero de sí se rumoreó 1998, eso. Pérez fue arrestado por robar cocaína de los almacenes policiales Ahí con está. un valor de más de $800,000. Grande, mucha plata. Enfrentando 12 años de prisión, Pérez, a cambio de inmunidad, declaró sobre las faltas de conducta. Claro, no sé por qué en Estados Unidos es legal esto. O sea, yo creo que preferiblemente es mejor torturar a la gente y que te digan la weá a tener esto. Pero ellos tienen una que es inmunidad diplomática. La inmunidad diplomática pueden hacer de varias cosas. Uno, de que tú confieses quiénes fueron tus cómplices. En ese caso, te pueden absolver de un crimen o, opción 2, básicamente reducirte años. Eso también. Esa es la primera opción que ocupó este tipo. También está la otra, la diplomática, que básicamente si eres de otro país, no te pueden juzgar en otro país porque, oh sorpresa, no es tu país. Pero igual puedes recibir ciertos cargos y no permitirte jamás ir a ese país ni tocar tierra. Hay otra más que no sé cómo se llamaba. Era cuando habían como dos crímenes, pero nunca entendí mucho por qué pasaba y funcionaba así. Pero ese es el porqué, o sea, él se absolvió básicamente mintiendo, o sea, no mintiendo, sino diciendo todos los buenos que estaban básicamente debajo de él para decir todos los buenos que estaban corruptos. Y abuso de hasta 70 oficiales de Crash. Declaraciones que a lo largo de Ujú. 36 entrevistas quedaron registradas en más de Yo lo voy a meter a la 400 cárcel igual. páginas. 58 oficiales A fueron mí acusados e que investigados por diplomático que brutalidad 8 cuartos, lo policial, voy para la cárcel falsificación de igual. reportes y fraude, incriminación y encubrimiento de tiroteos injustificados provocados por miembros de Crash. 12 oficiales fueron suspendidos, 7 reasignados fuera de Crash y 5 despedidos de la fuerza. Cientos de personas fueron liberadas de prisión y 104 demandas fueron puestas contra el Departamento de Policía de Los Ángeles y la División Crash, Quedó la señaló la forma zorra. de fungir bajo los principios del Y cuando abuso, se la escuchó, corrupción. cuando se escuchó esto, de que básicamente el weón lo habían dejado básicamente libre, o absuelto, entonces la gente se enojó y empezó a destrozar todo en la ciudad Y la estaba brutalidad destrozada. por parte de la Quedó la policía, zorra, con weón. total impunidad, bajo el eslogan interno de intimidar a quienes intimidan a los demás. Intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Rafael Pérez y la historia del escándalo de Rampart son la inspiración directa del personaje Frank Tempany, incluso manteniendo un gran Irónicamente. parecido físico. Las similitudes llegan hasta el punto de referenciar casi al dedillo la relación de ambos con el narcotráfico y su involucramiento con las pandillas, Pérez presuntamente formando parte de los Bloods y Tempany haciendo lo mismo por su lado con los Balas y Big Smoke. Y es la revelación de los negocios sucios de la unidad Crash de los Santos lo que lleva al punto clímax del juego. De hecho, te diría el que gran incluso evento hasta final, la simbología que es en que gran tienen medida acá se el parece que menos mucho. similitudes comparte con su contraparte en la vida real, pero que al mismo tiempo, sin referenciarla de forma tan directa, es definitivamente la que menos explicación necesita. Porque el evento conocido como los disturbios de Rodney King en 1992 caló tan profundo en la cultura de la gente que la vivió que poca introducción hace falta para reconocerla. Quedó la zorra, güey. 4 oficiales fueron juzgados por uso excesivo de la fuerza, pero He a pesar jugado de la te juro, de contundente verdad. evidencia en su contra, todos fueron absueltos de los cargos. Y poco menos de 30 minutos después del veredicto, había una multitud de más de 500 personas protestando en contra de esto. Y al cabo de las horas, la ciudad Entró en estaba en caos. llamas. En San Andreas, Frank Tempany fue juzgado por los crímenes cometidos en la unidad Crash, pero al no tener testigos fue absuelto de todos los cargos, lo cual es lo que detona los disturbios. Sí. Las similitudes entre los disturbios saltan a la vista, sin embargo, las diferencias entre ambos son igual de visibles. Los disturbios de los Santos fueron provocados por la indignación colectiva debido a la forma en la que la policía podía actuar de forma abusiva, sin represalia alguna, por cómo un criminal como Tempany podía obrar con libertad siempre que fuera en contra de otros criminales.
de violencia representado en los transeúntes que te atacan sin provocación y se roban tu vehículo, los NPCs con televisores robados y los edificios en llamas, pero la mayor y más significativa diferencia es que en la historia de San Andreas, los disturbios fueron el momento en que Grove Street Families aprovechó el caos para ganar territorios En ocupados este por caso los pasó algo Bloods, diferente. mientras que durante los Ambas disturbios se de Los aliaron. Ángeles en 1992, los Bloods y los Crips, las bandas rivales representadas como los protagonistas en este juego, en un movimiento más que insólito en seña de solidaridad, hicieron la primera tregua de su historia y dejaron sus diferencias ideológicas como pandilleros para protestar todos en conjunto como personas afroamericanas para una sola causa. Los disturbios de Los Ángeles marcaron uno de los primeros movimientos masivos en protesta en contra de una problemática que se volvería constante y que sigue presente incluso en nuestros días. Y todos estos acontecimientos y fenómenos que, a pesar de que parezcan tan lejanos, han calado en el imaginario colectivo de personas de En todas Estados Unidos partes del mundo, sigue gracias a recordándose la eso. forma en las que fueron Sigue recordándose, reflejados siguen en golpeándose este por eso. mítico juego. Rockstar ha mantenido durante años la tradición de hacer crítica a la sociedad estadounidense, recurriendo a la sátira y la caracterización cruda y Ahora, agresiva. lastimosamente, el GTA Trilogy es literalmente una sátira de ellos mismos porque literalmente fueron tan flojos para optimizar sus juegos. De los vicios de la cultura americana, tradición que se fortalece con cada nueva entrega de su saga estrella, y este pedazo de la historia oscura de Estados Unidos que se quedó con nosotros en la forma de los Santos, de los Grove Street Families y de Carl Johnson, fue la que inició con este legado, y es quizás gracias a eso que Grand Theft Auto San Andreas va a quedar marcado no solo para el mundo, sino sobre todo para quienes tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras pantallas. Pues les digo, este evento fue muy impactante. Al final, ¿cómo terminó? No muy bien, la verdad. O sea, una vez que iniciaron las peleas, tengo entendido que después quedó la zorra y que básicamente arrestaron un montón de gente. Y bueno, no te voy a decir que hubiera un poco heridos de ese evento. De hecho, no sé si en internet voy a ver, era evento de corrupción de Branch. Creo que era así. Este fue el efecto, este fue lo otro. No, este es el caso de corrupción. Que ojo también, en Chile hubo casos de corrupción. No, este otro. De la Crown Family, Estados Unidos. No me acuerdo cómo terminó. Tengo entendido que después actividades de corrupción antidemocráticas. No, no está. Pero me acuerdo que yo lo había visto una vez, no me acuerdo en qué reporte. Pero terminó bien. No terminó para nada bien, créanme. Pero sí se crearon unas leyes para que básicamente no volviera a pasar una mierda así. Lastimosamente que la respeten o no es otra cosa.